Saludos mis queridos amigos, mi nombre es Joan Manuel Archila. En esta oportunidad tocaré un tema que está en nuestras mentes en un mundo como el nuestro, que cada día lleva más al caos familiar. Es sobre el segundo matrimonio. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Saben, en una ocasión al Señor Jesús se le preguntó sobre este tema, si era permitido dar carta de divorcio, si era permitido que se casaran nuevamente, estaba la pregunta implícita. En el libro de Mateo, capítulo 19, versículos del 1 hasta el 12, nosotros podemos leer cómo Jesús respondió a estas preguntas, a estas interrogantes. Y él tomó lo siguiente: ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Así, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Que no era permitido, ese no era el plan de Dios para el matrimonio, sino que hombre y mujer debían unirse para siempre, porque el Señor había preparado el hogar para que fuera ejemplo. ¿Saben? Pero hoy en día, en un mundo tan cambiante, donde la moralidad está por el piso y la ética está siendo pisoteada, ¿qué ocurre con el matrimonio? Entre un 40 y un 50% en Estados Unidos, los hogares de primeras nupcias se divorcian. Es alarmante este número, pero ¿y en Europa qué ocurre? Entre un 60 y un 65% de los hogares están destruidos, no son felices y por ende se divorcian. Es común un divorcio, es común un nuevo matrimonio, pero ¿y para nosotros como cristianos? ¿Qué podremos hacer? ¿Será que debemos aceptar estas prácticas del mundo y dejarlas introducir en nuestra iglesia? Hoy quiero tratar de ampliar un poco más sobre este tema de las segundas nupcias. En el antiguo Israel se permitía dar una carta de divorcio y dice el Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 10, del versículo 1 en adelante, que era por la dureza del corazón de cada uno de estos hombres que se le permitió a Moisés enseñar y dar carta de divorcio por alguna circunstancia, tal vez porque no había una compatibilidad sexual o tal vez porque el hombre veía en la mujer algo que no le gustaba, le daba carta de divorcio y la regresaba a su padre. Pero esto se convirtió en algo tan banal que las personas comenzaron a dar carta de divorcio para estar casándose una y otra vez. Y con respecto a esto, el Señor Jesús le dice en el versículo 3 del capítulo 10 de Marcos: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos le responden: Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Jesús replicó: por la dureza de vuestro corazón es que os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los que eran dos serán una sola carne. Así ya no más serán dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separen el hombre. ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesús? Que no está permitido el divorcio. Pero Pablo amplía un poco más este tema en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo número 13. Allí el apóstol amplía que solamente en casos donde se haya dado el maltrato físico o que se haya violado el lecho íntimo del hogar, en este caso que haya habido una violencia sexual donde el esposo o la esposa hayan tenido relaciones sexuales con una pareja que no sea su cónyuge, allí es permitido el divorcio, pero no de una vez. Se puede dar en la ocasión en la que haya perdón y se restituya la confianza del matrimonio. Y eso es lo que el apóstol Pablo trata de hacer ver, que nosotros debemos en todo ser fieles a nuestro pacto matrimonial. Quiero compartir un texto que se encuentra en el libro Esperanzas para las Familias de Hoy y habla justamente con respecto a los pactos matrimoniales en este día.
Dice, a medida que muchas parejas oyen hablar de los altos índices de fracaso conyugal, relajan sus votos matrimoniales adaptando los términos que aparecen en la versión tradicional. Algunos votos dicen ahora, mientras nos amemos los dos, en lugar de hasta que la muerte nos separe. Ahora, las personas dicen, mientras haya amor, vamos a permanecer juntos. Después de eso nos divorciamos, incluso dentro de nuestra misma fe cristiana. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que un hombre y una mujer se unan porque tienen un propósito de formar una familia y vivir para la eternidad. No para siempre, sino para la eternidad. Después de la muerte, que se preparen ellos y sus hijos para vivir con Cristo en el cielo y luego en esta tierra heredada. Con respecto a eso, también las creencias de nuestra iglesia. En la creencia número 23, habla sobre justamente el divorcio diciendo lo siguiente. Si bien el ideal divino para el matrimonio es que constituye una unión amorosa y permanente que continúa hasta la muerte de uno de los dos contrayentes, ocasionalmente se hace necesaria una separación legal debido a ofensas como la crueldad física para con el cónyuge o por infidelidad al voto matrimonial. No le da a ninguno de los dos cónyuges el derecho bíblico de volver a casarse, a menos que en el interín la otra persona se haya vuelto a casar o haya cometido adulterio o fornicación, no puede casarse más. Nuestra iglesia no permite el doble matrimonio, a menos que la persona muera, a menos que uno de los cónyuges haya cometido infidelidad sexual y el que se casa, en este caso sería el que no cometió la infidelidad sexual, o a menos que el divorcio se dé por violencia familiar, pero en el caso de la violencia familiar no se permite el matrimonio nuevamente. Debemos estar claros en estos puntos, porque el Señor Jesús fue muy claro. Dice que el matrimonio es para siempre, porque lo que Dios unió no lo separe el hombre. No hay ninguna ley civil que permita que el divorcio permite un nuevo casamiento, solamente permite la separación de los cuerpos. Hay culturas que no permiten esto, así es que personas o hogares viven en la misma casa, aun cuando no haya ya ningún lazo sentimental entre ellos. Es difícil, son temas difíciles de la Biblia, pero las segundas nupcias para nuestra creencia, para nuestra iglesia, no son permitidas a menos que haya uno de los casos ya mencionados. Gracias por su atención. Se despide Joan Archila.